Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. De nueva cuenta tenemos un capítulo especial esta noche porque el tema seleccionado fue gracias a una recomendación que nos hizo nuestro carnal Cristian Ruiz. Así que espero que para este momento ya estén corriendo por su botana preferida, porque esta noche vamos a hablar de uno de los casos de desastre nuclear más famosos en toda la historia. Un accidente que cobraría miles de vidas y que ha dejado un sinfín de preguntas por resolver. Y para ser más preciso, esta noche vamos a analizar todos los detalles que nos sea posible sobre el caso de desastre nuclear de Chernobyl y su famoso escuadrón suicida, o conocido como los liquidadores. Así que si quieren conocer toda esta historia, por favor quédense hasta el final de este episodio porque vamos a tener prácticamente de todo. Vamos a tener desde la creación de esta planta nuclear hasta las consecuencias que trajo hasta nuestro territorio mexicano. Así que por favor quédense hasta el final y por favor ayúdenme a compartirlo con todos sus amigos, conocidos y familiares que les puedan gustar este tipo de temas para que nos ayuden a crecer mucho más este podcast, que al final de cuentas no se podría hacer sin su apoyo. Pero bueno, sin tanta habladuría, este episodio va a ser demasiado largo, así que comencemos con el capítulo 117 de Caballeros del Albedrío. Debido a que esta es una de las historias con más información que he investigado, quiero hacerles saber desde este momento que si por alguna razón dejé fuera algunos detalles o me faltó un poco de información, me harían un enorme favor si pudieran colocar los datos extras en los comentarios o alguna información que ustedes conozcan o alguna anécdota que tengan, para que podamos enriquecer mucho más el tema y todos podamos salir contentos después de este episodio. Así que comencemos. Y para eso tenemos que viajar en el tiempo y ubicarnos en la década de los 70s en la antigua ex Unión Soviética. Para ser más preciso, en la ciudad de Pripyat, ubicada a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl y a unos 120 kilómetros de la ciudad de Kiev, que hoy en día todavía sigue considerándose como territorio ucraniano, que por supuesto todavía continúa en guerra, pero a eso vamos a llegar en un rato más, así que tengan un poco de paciencia. Primero, debemos de conocer la importancia que juega la energía nuclear para esta nación, ya que en 1950 se dio comienzo con la construcción de la primera planta nuclear soviética y en el mundo, nombrada como Obninsk, por la ciudad en donde queda ubicada. Su funcionamiento entró en vigor el 26 de junio de 1954 y tenía como principal objetivo la creación de energía eléctrica. Lo interesante es que estaría diseñada como un reactor de tipo canal que funciona con uranio y grafito. Este modelo resultó ser bastante exitoso, produciendo grandes cantidades de energía, pero no era del todo estable. Hasta la fecha, este tipo de energía se sigue considerando como una de las más dañinas. Es por esto que la Unión Soviética debía de seguir innovando su diseño y encontrar maneras más efectivas y económicas para poder establecer plantas nucleares. Así que el Comité Estatal para la Utilización de Energía Atómica puso sobre la mesa ideas de diferentes tipos de reactores nucleares. Entre ellos estaban los reactores de agua a presión, los de tipo vasija, los moderados y los refrigerados por medios orgánicos. Después de que los expertos estudiaran a fondo las propuestas, descartaron inmediatamente a los reactores moderados y a los de refrigeración orgánica, ya que solo servían para centrales pequeñas y no darían la cantidad de energía suficiente. A partir de entonces comenzó la etapa de experimentación. Durante gran mayoría de la década de los 60s, obtuvieron dos tipos de reactores térmicos que cumplían con la demanda y capacidad que necesitaba la URSS. El primero fue nombrado como un reactor WER con enfriamiento de agua a presión y los estrellas de esta historia, los reactores de tipo RBMK o de ebullición de agua con uranio y grafito.
Sin embargo, se comenzaron a utilizar los reactores REBMK debido a que tenían una capacidad de producción de 1000 megavatios en comparación con los WER, que solo producían como máximo unos 440 megavatios, motivo por el que en la década de los 70 se construyeron 10 megaproyectos de plantas nucleares implementando el innovador reactor REBMK, entre ellos la planta nuclear Leningrado 6, bajo la dirección de Víctor Bryukhanov, que sería ubicada cerca de la ciudad de Pripyat, que comenzaron a llamar como la ciudad del futuro. Y este es el mejor momento para preguntarse por qué se le conoce como el desastre nuclear de Chernobyl y no el de Pripyat. Resulta que en el momento en el que se comenzó la construcción de la planta, la ciudad más cercana era Chernobyl, pero debido a la magnitud de la obra y la exigencia de empleos, se comenzó a construir una ciudad nombrada como Pripyat, casi al paralelo de la planta, a manera de que los trabajadores y sus familias pudieran estar más cerca de sus empleos. Pero fue solamente hasta 1977 que el primer reactor de 4 comenzó a funcionar. Un año después comenzó a trabajar el segundo y los demás en los años 1981 y 1983, aunque se tenía el plan de que se construyeran otros 2 reactores que entrarían en operación en octubre y diciembre de 1986, la mayoría de los proyectos de construcción en la planta se llevaron a cabo de manera muy rápida, siendo uno de los principales motivos por los que se acusó al director Víctor por el fallo de la planta. Nunca pudieron culparlo debido a que en todo momento apoyó la idea de la construcción de un reactor WER, ya que los REBMK suelen ser bastante inestables cuando son utilizados a baja potencia, razón por la que el 9 de septiembre de 1982 se presentó el primer incidente cuando se provocó una fusión parcial en el reactor número 1, fallo que tardó algunos meses en ser reparado para que estuviera en condiciones de seguir operando. Este incidente fue ocultado por orden de la KGB, de la misma manera que las llamadas emergencias que ocurrieron en 1984. Solo fue hasta 1985 que admitieron su error, ya que los documentos revelados se informa que en 1983 el liderazgo de Moscú recibió una información de que la central nuclear de Chernobyl era una de las más peligrosas de la Unión Soviética, debido a la falta de equipos de seguridad, errores que no fueron atendidos en su momento y que un año o meses después desataría la terrible tragedia, ya que el 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, se estaba llevando a cabo una prueba en el reactor número 4 que consistía en medir el nivel de refrigeración en el núcleo, en caso de que se perdiera la conexión eléctrica del exterior y la planta dejara de funcionar. Para realizar dicha prueba, se debe presentar un apagado momentáneo en el reactor para poder inyectar agua a 4 de las 8 válvulas de recirculación del núcleo con la poca energía que todavía produce, que debe estar entre los 1000 o 700 megavatios. Desde entonces, el centro de control detiene el funcionamiento de la planta por unas 9 horas, tiempo suficiente para que el gas xeón se genere en gran cantidad. Este gas es esencial para poder absorber todos los neutrones producidos en exceso en el núcleo, y con ayuda de unas 30 barras de control que están hechas de un material especial que ayuda a la absorción de neutrones, hacen que los niveles sean más estables. Y así el reactor debería funcionar con normalidad otra vez. Esto que les acabo de decir, que parece sonar bastante extraño y que me tomó mucho tiempo comprender a mí, es sobre un proceso de mantenimiento exitoso o lo que tuvo que haber ocurrido aquel 26 de abril. Pero lo que realmente sucedió fue que en el momento en el que se pidió que se bajara la potencia de la planta, en vez de mantenerse estable con una producción de 1000 a 700 megavatios, el núcleo decayó a solo 30 megavatios. Muchos creen que pudo haber sido un fallo de control de potencia o de control transitorio del xeón, que dejó a la planta en un estado crítico durante las próximas 2 horas, donde los trabajadores batallaron para poder estabilizarla a unos 200 megavatios. Para ese momento, la acumulación de xeón era demasiada, que comenzó a absorber más neutrones de lo necesario, obligando al equipo a disminuir de 30 barras de control a solo 8.
agregando que para poder realizar la prueba se necesitaban bloquear las salidas de vapor del reactor, ya que el motivo era revisar los sistemas de refrigeración de la planta. Es por esto que la salida del refrigerante era demasiada, y en cuanto llegaba al reactor, alcanzaba el punto de ebullición, en comparación a la salida de vapor, que era mínima, inestabilizando el núcleo de la planta y elevando la temperatura del reactor con cada segundo que pasaba. Después de que el refrigerante se terminó evaporizando, su siguiente víctima fue el combustible radiactivo, que comenzó a evaporarse, dañando severamente la protección del reactor y dejando seco el núcleo. Para cuando los trabajadores intentaron hacer un paro manual de la planta e introducir las barras de control, para ese momento el núcleo ya estaba tan deformado que las barras de control no podían embonar y no hacía funcionar bien la máquina. Después de haber pasado unos minutos, la planta comenzó a trabajar con una potencia 1000 veces mayor en comparación con la que habían comenzado. Esto solo provocó que la temperatura aumentara de golpe, comenzando a fundir el núcleo de la planta, produciendo grandes cantidades de hidrógeno que fueron las culpables de provocar la explosión que destruyó el reactor e incendió el grafito restante del núcleo. Los daños fueron tan impactantes que la fachada de la planta prácticamente desapareció. Lo más importante y lo que provocó el megadesastre fue que los tanques donde se almacena el combustible fueron destruidos, provocando una enorme nube de productos altamente radioactivos que salió disparada para la atmósfera. El primer helicóptero que llegó a la zona del desastre llevaba a bordo a Igor Kostin, fotógrafo para la agencia Novosti, que narró que todavía el núcleo de la planta seguía ardiendo, registrando una temperatura de 2500 grados centígrados, funcionando como una fogata que continuaba quemando productos radioactivos y enviándolos a la atmósfera. Entre los reactivos más peligrosos se encontraba el yodo 13, que a pesar de ser un componente químico que se encuentra en diferentes partes cotidianas, digamos, existen algunas variaciones radioactivas que son creadas para la fusión de uranio y plutonio. Este isótopo tiene una duración de 8 días, pero es altamente perjudicial para el medio ambiente y los seres humanos. Prácticamente te vuelve radiactivo, a menos que te suministren altas dosis de yodo para contrarrestar los efectos. También se formó una sustancia nombrada como corium, que es el resultado de la fusión de todos los materiales radiactivos. Lo aterrorizante es que esta sustancia funde todo a su paso, logrando llegar a los cubículos del reactor que estaban en la parte inferior de la planta, solidificándose a medida que se enfriaba. A minutos de que había explotado el reactor, los bomberos militares que estaban encargados de vigilar la planta jugaron un papel muy importante para contener la emergencia. Prácticamente todo el edificio del reactor 4 se estaba consumiendo en llamas y había altas posibilidades de que se extendiera al reactor número 3. Así que durante 3 horas combatieron las llamas con ayuda de los bomberos de la ciudad de Kiev, que fueron llamados por los militares. Para ese momento, recordemos que allí había algunos medios de comunicación que estaban cubriendo el caso. Igor Kostin cuenta que después de realizar la famosa foto del agujero de la planta, su cámara dejó de funcionar en 1 minuto. Para ese momento, él no tenía idea de que estaba expuesto a la radiación. Cuando volvió a casa y reveló las fotos, notó que los rollos estaban completamente negros, prácticamente se habían quemado por la radiación. También, en ese momento, ya estaba dando aviso a todas las autoridades del Kremlin, en específico a Mikhail Gorbachev, que en ese tiempo era el secretario general del Comité del Partido Comunista, que aseguró que desde el primer momento se le informó que había ocurrido un accidente y un pequeño incendio, mas no que medio reactor había desaparecido. Incluso aseguró que si los informes hubieran especificado el accidente, pudieron actuar de una manera muy diferente y no desperdiciar tanto tiempo. Pero también esto salió en un documental muchas décadas después de lo ocurrido, lo cual nos hace pensar que no le quedaba más que decir, porque al final de cuentas buscaba limpiarse las manos de aquel desastre. Pero durante toda la mañana del 26 de abril, la vida transcurría completamente anormal en la ciudad de Pripyat. Sus más de 43,000 habitantes seguían llevando su vida cotidiana, sin pensar que a unos kilómetros había ocurrido un accidente que les cambiaría la vida. A pesar de que las primeras horas comenzaron a llegar camiones militares,
lo cual comenzó a parecer raro para los ciudadanos que veían al personal con máscaras, trajes antirradiación, paseándose por las calles con contadores Geiger y videocámaras documentando todo. El encargado de la operación fue el comandante Vladimir Grevinyuk, que aseguró que después de estar un rato en Pripyat, comenzaron a sentir un sabor bastante metálico combinado con acidez en la boca. De acuerdo con sus conocimientos, sabían que la radiación no tenía ningún sabor, pero se dieron una tremenda sorpresa al saber que era el yodo radioactivo que estaba absorbiendo su cuerpo. Para poder darnos una idea de cómo se medía la exposición y absorción de esta radiación, se utilizan varias medidas. Las principales son la Gray, que se utiliza para calcular el grado de absorción de radiación, y los Röntgens, que se utilizan para medir la dosis de exposición a radiación. Realmente no estoy seguro de cómo se componen las escalas o cómo funcionan, pero lo importante que debemos de saber es que un Gray equivale aproximadamente a unos 114 Röntgens. De acuerdo con varias fuentes médicas, para que una persona pueda ser diagnosticada con contaminación por radiación, se deben obtener lecturas iguales a los 3 Gray o unos 342 Röntgens. Y para que un paciente tenga consecuencias mortales, las lecturas indicarán aproximadamente unos 6 Grays o unos 670 Röntgens. Así que háganse a la idea de que en las zonas más afectadas del reactor 4 comenzaron a tener lecturas de unos 5.6 Röntgens por segundo, que equivaldría a unos 20.100 Röntgens por hora, dosis suficiente para poder matar a una persona 30 veces en una hora. En cuanto dejaron grabadas las cifras en un pequeño mapa de la planta, el comandante Igor Kostin quedó paralizado. Sabía perfectamente que la planta no era un lugar seguro para poder mantener a sus hombres. Si enviaba a un escuadrón, en menos de 15 minutos recibirían una dosis de radiación tan elevada para matarlos. Así que pidió el apoyo del Instituto Nuclear Kurchatov, ubicado en Moscú, donde quedan completamente impresionados por las lecturas, y en respuesta, Gorbachev creó una comisión gubernamental liderada por Valery Alexeyev, experto en física nuclear y química inorgánica, que partió inmediatamente a Chernobyl con una delegación científica para dar un veredicto preciso y saber cómo responder ante la situación. Según Gorbachev, estuvo bastante pendiente de la información. Recuerda que pedía alguna nota de los científicos cada cierto tiempo, pero ellos eran incapaces de poder dar un argumento. Así que el tiempo siguió transcurriendo y el núcleo de la planta seguía ardiendo. La nube tóxica radioactiva cada vez era más grande y se extendía hacia las ciudades y países aledaños. Aproximadamente ya había transcurrido unas 20 horas de la explosión y los habitantes de Pripyat aún no tenían algún informe o indicación para contrarrestar los efectos. Según expertos mencionan que era esencial que los habitantes comenzaran a sellar las puertas y ventanas de sus hogares y comenzaran a consumir tabletas de yodo, pero no, los informes se alentaron y la vida de los ciudadanos se veía afectada a cada segundo. Una de las más afectadas, de nombre Yuli Marchenko, que tenía 5 años en esa época, recuerda que el 27 de abril sus padres la llevaron a la guardería como cualquier otro día. Ambos trabajaban en la central y ella sabía perfectamente que había ocurrido un accidente, pero no sabían la magnitud o las medidas de seguridad que se debían de seguir. Para ese momento ya habían transcurrido más de 30 horas del accidente. Solo fue hasta las 2 de la tarde que se comenzó a escuchar mucha movilización en las calles, ya que aproximadamente unos 1000 camiones habían llegado a la ciudad, encabezados por militares que le pedían a los ciudadanos que empacaran sus cosas porque tendrían que evacuar la ciudad. A esa hora era la salida de los niños de la guardería, y Julia recuerda que su cuidador le dio pastillas de yodo para que se protegieran. El movimiento era indudable, pero las personas no estaban gobernadas por el pánico, debido a que las autoridades habían estado ocultando la información más importante, haciendo creer a la población que sería cuestión de días para que pudieran regresar a sus hogares y continuar con su vida. Mientras tanto, los militares les pedían que regresaran a sus casas para poder empacar lo esencial y esperaran los camiones autorizados al frente de sus edificios, en un plazo de 2 horas, sin pensar que jamás podrían volver a poner un pie en sus hogares o en su ciudad.
Realmente no todos aceptaron con gran facilidad, ya que había muchos que pensaban que les estaban mintiendo, en especial los ancianos que habían atravesado por la Primera o Segunda Guerra Mundial, que recordaban cómo era el ambiente que se vivía en 1941 cuando vivieron la ocupación alemana, con bombas y balazos lloviendo por toda la ciudad. Así que el enemigo invisible, nombrado como radioactividad, no les provocaba miedo. Tal es el caso de un anciano que se negó a abandonar su vivienda y a pesar de que los militares intentaron subirlo por la fuerza al camión, el anciano no tenía miedo. Lamentablemente, semanas después encontraron su cadáver en su domicilio. A pesar de estas tristes excepciones, los militares continuaron su trabajo y en unas 3 horas y media ya habían movilizado a más de 40,000 habitantes, dejando una ciudad fantasma con tan solo un batallón de militares a cargo del comandante Igor y la comisión científica al liderazgo de Valery. Durante las inspecciones, la mayoría de los científicos descansaban y comían en los hoteles de la ciudad con toda la normalidad del mundo, como si no hubiera ocurrido uno de los peores desastres de la historia. Estaban tomándose a juego la situación, pues con anterioridad ya habían ocurrido otros accidentes nucleares en el país e incluso en Estados Unidos, y jamás había ameritado un plan de acción muy elaborado. Incluso varios de los académicos discutían la posibilidad de que el reactor recobrara su funcionamiento en 1 o 2 meses. Ya habían pasado unas 40 horas desde el accidente y los fuertes vientos empujaron la nube radiactiva al norte, dejando su rastro en Bielorrusia y por el mar Báltico, hasta que el 28 de abril llegó a Suecia, donde comenzaron a detectar fuertes niveles de radiación cerca de la central nuclear de Forsmark, en el este del país. Así que la ministra de Energía sueca se pone en contacto con la central para saber qué ocurría, pero todo estaba bien. Así que dio la orden para que un grupo de cazas realizara lecturas en las nubes, dejando impresionados a todos por el nivel de radioactividad. Esta evidencia deja al descubierto que se había producido un terrible accidente en algún lugar cercano, y las secuelas estaban afectando a Suecia. Inmediatamente emitieron un comunicado televisivo advirtiendo a la sociedad de una lluvia radioactiva que estaba afectando al país para que tomaran sus precauciones. Es increíble pensar que a los suecos les tomó solo un día detectar el problema y advertirle a sus ciudadanos, mientras que la Unión Soviética no había dicho nada en más de 60 horas. Gorbachov cuenta que fue hasta el día lunes que recibió un llamado de Viena. Se trataba de la ministra de Energía sueca para informarle sobre los niveles de radioactividad detectados cerca de su país. Buscaba obtener un poco de información para poder llegar a sus conclusiones, pero Gorbachov negó saber algo e incluso se mostró solidario y le indicó que se comunicaría con el gobierno de Polonia para advertirle de la posible accidente. Todo este esfuerzo fue en vano, ya que la Unión Europea y los Estados Unidos ya habían enfocado todos sus satélites y cámaras en la Unión Soviética, donde descubrieron las ruinas de la central ucraniana. Sin manera de cómo poder tapar el accidente, en la noche del 28 de abril, el presidente de la Comisión Nuclear informa del accidente a sus habitantes y al mundo entero. Desde entonces Gorbachov tomó el mando de la operación y pidió a todos los militares que mantuvieran informado al gobierno sobre las actividades que se llevaban a cabo. Incluso llamó a la KGB, el servicio de inteligencia ruso, para comenzar a espiar a los científicos, ya que debían pasar un informe con todos los pormenores. Es donde descubren que la central había explotado y el núcleo del reactor ardía a más de 3000 grados, creando la terrible nube de humo radioactivo que estaba a punto de condenar a Europa por la dirección de los vientos. Inmediatamente se pone en marcha un escuadrón de 80 helicópteros liderados por el general Antochkiv que intentarían sofocar el fuego del reactor. En cuanto estaban en la zona cero, los helicópteros tuvieron que sobrevolar a una altura de 200 metros sobre el reactor para poder tener un vistazo más claro del siniestro. A causa del incendio, la temperatura a esa altura era de 180 a 120 grados, algo completamente irresistible. Los contadores de radiación comenzaron a volverse locos, ya que tenían como límite un total de 500 röntgens y la aguja rebasaba los límites de la pantalla. Sabían que los niveles de radiación
estaban en máximos, reduciendo su tiempo para apagar el fuego, sin decir que el calor era tan intenso que impedía que los helicópteros descendieran a una altura apropiada para poder aventar el agua, así que tendrían que actuar rápido y de una manera astuta. Primero pensaron en aventar grandes cantidades de hidrógeno líquido para contener el fuego, pero creyeron que lo mejor sería pedir el apoyo de todos los helicópteros disponibles, de donde varios soldados aventaron sacos de arena con ácido bórico, con el fin de neutralizar la radiación. De acuerdo con los registros, se puede saber que el primer día de labores se realizaron 110 vuelos por la zona y 300 para el segundo. En promedio, cada piloto tuvo que realizar 30 viajes al día, donde recibían un total de 40 a 50 roentgens por viaje, dependiendo de cuánto se tardara. Al inicio, todo parecía normal. Los soldados llegaban bañados en sudor por el terrible calor que se percibía, así que tenían la orden de irse a bañar, comer y descansar un rato. Después comenzaban a vomitar sin motivo, pero este solo era el síntoma inicial por contaminación de radiación, ya que los síntomas que secundan al vómito son terribles náuseas y mareos hasta que entran en una etapa de latencia, donde todo parece estabilizarse, pero solo es un descanso para el terrible final, ya que la médula ósea se comienza a deteriorar y aparecen enormes quemaduras por toda la piel que comienzan a devorar la carne. Es por eso que todos los afectados fueron trasladados al hospital número 6 de Moscú, que es el único especializado para poder tratar con pacientes radioactivos, pero las imágenes que pudieron ver los doctores y enfermeras eran bestiales, ya que veían un gran número de jóvenes en sus 20 llegando directamente desde el aeropuerto. La mayoría llegaba en la etapa de latencia y parecían bromear entre ellos. Al paso de las horas, rápidamente murieron 27 soldados y los cuadros clínicos de los demás se complicaban a cada segundo. Para ese entonces ya era el 1 de mayo y las actividades de rescate aún estaban activas, ya que al este de la central nuclear de Chernobyl, el fuego y el calor radioactivo comenzó a incendiar el bosque próximo. Para ese momento, el viento ya había cambiado de dirección y empujando el incendio y la nube tóxica con dirección a Kiev. La población todavía no está del todo enterada de la situación y claramente no conocen el riesgo al que se están sometiendo. Deliberadamente, el gobierno soviético estaba ocultando a toda costa que se masificara el accidente. Hasta la prensa jugó un papel importante en todo esto, ya que minimizaron el accidente asegurando que no habría consecuencias e invitaron a la población a que se uniera a las marchas y desfiles del 1 de mayo que se conmemora el Día del Trabajador, dando origen a lo que hoy conocemos como el Desfile de la Muerte, en donde más de 1 millón de personas se dieron cita a las festividades. Incluso el primer ministro ucraniano lideraba una de las marchas en compañía de su familia. Uno de los pocos testigos que pudieron salir con vida testifica que pudo ver muertes espantosas de cientos de personas que horas antes disfrutaban de buena salud. De hecho, toda la evidencia fotográfica de aquel mortal día desapareció de los archivos ucranianos. Incluso ha sido imposible que se pueda realizar un estudio científico que dictamine cuántas personas se contaminaron y murieron por radiación ese día. A una semana de la explosión, la ciudad de Chernobyl, que estaba ubicada a unos 7 kilómetros de la central, tuvo que ser evacuada junto con otros pueblos aledaños que quedaban a unos 30 kilómetros en la periferia de la central, incluida una zona forestal de 30.000 hectáreas que comparten los países de Ucrania y Bielorrusia. Más de 130.000 personas fueron despojadas de su hogar sin previo aviso, y lo peor es que más del 70 u 80% de los habitantes ya estaban contaminados por radiación. La nube radioactiva se comenzó a desplazar aún más, llegando a la región de Baviera, Alemania e Italia. Una de las zonas más afectadas fue el sur de Francia, en la isla de Córcega, ya que la lluvia de la zona arrastró el yodo 131 y el cesio 137 de la nube, quemando cosechas enteras. Los reportes no pararon de llegar y las autoridades les dieron la espalda, negando que fueron afectados por la nube radioactiva, que se continuaría desplazando hasta llegar a Gran Bretaña y se extendía por algunas zonas de Grecia. Mientras tanto, en la zona cero, el nivel de radioactividad continúa incrementándose. Ya se habían vertido más de 6.000 toneladas de arena con ácido bórico en el reactor, creando un tapón de color blanco que
que aún producía humo, ya que en el fondo el núcleo continuó hirviendo, pero sin llamas, generando un gas que estaba comenzando a agrietar el tapón, haciendo posible una segunda explosión en la planta, debido a que el bloque de concreto que soportaba el núcleo se comenzaba a agrietar por el calor, y del otro lado se encontraba todo un sistema de agua para poder refrigerar el núcleo, y si por algún motivo el núcleo hirviendo hacía contacto con el agua, crearía la energía suficiente para que todos hicieran kaplum. De acuerdo con varios expertos en misiles intercontinentales que fueron solicitados como apoyo para analizar la situación, indicaron que si por alguna razón se llevaba a cabo la explosión, podría haber tenido una potencia de 3 a 5 megatones, que es más o menos de 3 a 4 veces peor que la bomba de Hiroshima, que fue de 1.2 megatones, y ni hablar del terrible desastre que hubiera provocado, ya que posiblemente todo el territorio ubicado a unos 320 kilómetros de la planta hubiera desaparecido y prácticamente toda Europa hubiera quedado inhabitable. Pero esto es solo lo que dicen, ya que también hay otros reportes en los que mencionan que era muy baja la probabilidad de explosión, ya que para tener esa magnitud de explosión como la de Hiroshima o incluso más grande, tuvieron que tener una concentración de uranio que creo asciende al 95%, y en este caso en la planta solo había una concentración de 2% de uranio, entonces haciendo muy bajas las posibilidades de explosión. Pero aún así, con esta amenaza latente, las comisiones científicas y militares trataron de explorar todas las opciones, así que estudiaron a profundidad los mapas de la planta nuclear, ya que había una manera de acceder por los túneles hacia la zona profunda del reactor. Sería fácil entrar a la cámara que se estaba inundando, para drenar el agua por medio de unas válvulas. El problema giró en torno a quién debía ir. Necesitaban a personas con experiencia en la planta y que conocieran el lugar como la palma de su mano. Es por eso que se selecciona a Alexei Anenenko, Valery Bespalov y Boris Boranov, que a partir de entonces comenzarían a ser nombrados como el Escuadrón Suicida. Este es el grupo de voluntarios, entre comillas, que aparece en la serie de HBO, para quien ya la vio. Y si no, déjenme decirles que en realidad no fueron voluntarios, simplemente conocían el camino hacia las válvulas de drenado. Al final de cuentas, esto no quita el mérito de haber caminado literalmente a la muerte, ya que era muy probable que salieran contaminados, así que se colocaron trajes de protección y caminaron por el largo túnel inundado. El agua les llegaba a la altura de las rodillas, lo que hacía bastante difícil identificar la tubería necesaria. Luego de varios metros de caminata, sus contadores de radiación estaban como locos, y a pocos minutos se apagaron las linternas, provocando que a uno de los empleados de la central se le resbalara la linterna, que golpeó la tubería que estaban buscando. La siguieron por varios segundos hasta que dieron con la válvula. Al abrirla, escucharon cómo el agua comenzó a drenarse y salieron después de unos minutos. Aunque muchas fuentes sugieran que estos hombres murieron a las pocas semanas, cabe aclarar que no, tuvieron una vida bastante plena. Boris falleció hasta el 2005 por un ataque al corazón, y Alexei y Valery desaparecieron del mapa. Se cree que al menos uno de los dos continúa con vida. Aunque se había realizado esta maniobra en el núcleo, aún tenía cierta probabilidad de explotar, ya que el magma creado por el núcleo se había comenzado a filtrar a las cámaras inferiores de la planta y en algún momento podría llegar a un acuífero bastante importante que suministraba agua a todo el país. Así que debían improvisar algo más para evitar que el magma se continuara filtrando. Así que el ministro de Minería del Kremlin se comunica con todos los mineros de la localidad de Toula, ubicada a unos 1000 kilómetros de Chernobyl. El gobierno solicita sus servicios y tenían que ir al aeropuerto de Moscú en menos de 24 horas. Los trasladaron en enormes camiones que llegaron el 13 de mayo a la planta. La misión de los mineros era bastante clara. Debían acceder por los túneles de la planta y debían de excavar un túnel de 150 metros de largo que conectara desde el tercer reactor hasta el cuarto donde estaba el núcleo, y ahí tendrían que comenzar a crear un túnel de 30 metros de ancho y 30 de largo para que pudiera entrar un dispositivo que enfriara el reactor. Para evitar la contaminación de radiación, tuvieron que excavar primero un túnel de 12 metros de profundidad, y a lo largo de un mes más de 10.000 mineros de toda la Unión Soviética se adentraron en los complejos túneles de la planta sin ninguna protección o mascarilla, ya que el calor que se sentía al interior del túnel alcanzaba los 50 grados.
y si utilizaban mascarilla, los filtros se empapaban a los minutos, dejándolas inservibles. Día a día estuvieron excavando, logrando tener un promedio de 13 metros diarios, pero aún así, las consecuencias los terminaron afectando, ya que al ser un trabajo tan demandante, deben de estar hidratándose constantemente. Llevaban consigo botellas de agua que dejaban abiertas. Cuando bebían de ellas, estaban ingiriendo todas las partículas radioactivas. Y ni se diga del caso de uno de los mineros que por accidente le cayó a su agua un grano de arena de los túneles. Al poco tiempo, ese minero murió. Aunque llevaran un excelente ritmo de trabajo, las autoridades estaban ansiosas de que se terminara la misión, metiendo presión a los mineros que tuvieron que acelerar aún más el ritmo. Para eso, tuvieron que armarse equipos de 30 mineros que excavaban durante 3 horas para hacer cambio de turno, y así durante las 24 horas del día. El túnel estuvo terminado en 1 mes y 4 días, un tiempo récord, ya que esa misma profundidad en una mina convencional hubiera llevado al menos 3 meses. Lo más frustrante es que el dicho sistema de refrigeración nunca llegó a la planta y tuvieron que rellenar el resto del reactor con cemento para cubrir todos los huecos y grietas. O sea, prácticamente todo ese trabajo había sido en balde. A pesar de que la radiación no era tan intensa bajo tierra, los mineros que aún quedaban con vida testifican que todos resultaron contaminados, ya que a la entrada del túnel la exposición de radiación crecía al 300%. Y por eso tenían que correr para alejarse de la zona y no contaminarse tanto, aunque la mayoría de ellos no se muestra arrepentido de haber realizado esa hazaña, ya que piensan que sirvieron a su país. Sin embargo, se calcula que más de la mitad de los mineros de Chernobyl murió antes de tener 40 años. Lo curioso es que mientras se llevaban a cabo los últimos trabajos en los túneles, las autoridades soviéticas brindaron una rueda de prensa en Moscú, donde lamentaron el accidente y las pérdidas humanas que se contabilizaban hasta ese momento. Además, anunciaron que todas las autoridades tendrían una reunión en Viena con los principales gobiernos del mundo para discutir temas post-accidente. Este fue un momento de apertura en el que los rusos y el occidente cooperaron para compartir toda la información que se tenía. Aunque se pensaba que lo hacían de buena fe, para que ese terrible accidente no volviera a ocurrir, todo se trataba de una estrategia política. Para ese momento ya se había controlado el incendio del reactor y se había sellado con concreto, pero todavía cientos de toneladas de restos estaban expuestos al material contaminado. Así que necesitaban llevar a cabo una limpieza y los soviéticos necesitarían más manos de las que tenían. A cargo de la misión estaba el comandante Nikolai Tarkhanov, que estaba al mando de más de 100.000 soldados y oficiales que ayudaron con las tareas de limpieza. Se cree que este escuadrón se le nombró como los aniquiladores, pero en realidad así se le debería llamar a las más de 600.000 personas que cooperaron desde el primer momento que detonó la planta. También al lugar acudieron helicópteros que llevaban a bordo una sustancia pegajosa que rociaron por toda la planta, con el fin de que el polvo radioactivo se adhiriera a la superficie y no continuara esparciéndose. A su vez, los soldados esparcían dicha sustancia por todas las casas de Pripyat y Chernobyl para que sucediera el mismo efecto. Una de las tragedias que más impacta del accidente es que los soldados tuvieron que adentrarse con sus trajes especiales y rifles por las calles y bosques en busca de cualquier animal que se les atravesara, contando a perros y gatos. Tuvieron que ser sacrificados. Era una tarea dura y difícil de hacer, ya que los animales, al pasearse por las calles contaminadas, recogían partículas radioactivas que terminarían esparciéndose por otros lugares. Conforme cubrían más terrenos, fueron encontrando a pobladores que aún vivían en chozas que tuvieron que ser evacuados de la zona. Cuando ya no hubo más gente, maquinaria entró al bosque para destruir las chozas y sepultarlas. Después de una semana de trabajos, los soldados tuvieron que buscar enormes zanjas donde pudieran vertir más de 300.000 toneladas de tierra contaminada, que fueron cubiertas por concreto. Este inmenso trabajo provocó que la maquinaria y los soldados quedaran empanizados de polvo radioactivo. Los sobrevivientes relatan que tenían que lavarse unas 6 veces cada que se bañaban. Se tallaban con una esponja de cáñamo y con el jabón más fuerte que se podía encontrar en el mercado. Después se ponían ropa limpia y ahora sí estaban listos de disfrutar un banquete, ya que la radiación trata de buscar alguna deficiencia en tu cuerpo y por ahí comienza a atacar. Por ese motivo debían de mantenerse bien comidos, además de que las tareas todavía no concluían.
Apenas se iban a realizar las tareas más peligrosas en el reactor 4, para evitar que los desechos, polvo o gases tóxicos del núcleo continuaran contaminando. Debían de encontrar una manera para poder aislar el reactor. Lev Bocharov fue uno de los principales encargados de diseñar un sarcófago de acero y hormigón que cubriría toda la estructura. Era un trabajo inmenso y prácticamente imposible, ya que un ser humano solo podía estar cerca de la zona por unos minutos. Debían de buscar la manera de construir semejante objeto sin que tuviera presencia humana. Los liquidadores tuvieron que improvisar, y la mejor manera para hacer el trabajo era por medio de máquinas controladas por control remoto. Pero debían de haber un humano que pusiera en posición a la máquina. Utilizaron tanques blindados fabricados por militares que cubrieron con plomo para bajar las probabilidades de contaminación. Poco a poco comenzó a llegar la enorme maquinaria y piezas prefabricadas a cientos de kilómetros de la zona cero. Fue un trabajo realmente impresionante, y más por los cálculos tan precisos que se tuvieron que hacer para que todas las piezas metálicas pudieran encajar perfectamente. Cuando la estructura ya estaba tomando forma, se dieron cuenta de que en el techo de la planta habían barras de uranio empanizadas con grafito, una combinación bastante mortífera para matar a un hombre en una hora, así que debían de mover las barras si querían continuar con los trabajos. De primer momento se utilizaron robots. Algunos juntaban las peligrosas barras, mientras otros se ocupaban de aventarlas al fondo de la planta o en alguna zanja, pero era tanta radiación que los robots comenzaron a fallar, hasta que dejó de ser una opción que ellos hicieran el trabajo. Es por esto que se juntó a un pelotón de varios soldados entre 20 y 30 años, a los que apodaron como los biorobots, que un día antes mejoraron sus trajes de protección añadiéndoles plomo, haciendo que el uniforme en total pesara unos 25 a 30 kilos. La mayoría de los soldados no querían estar ahí, pero debían cumplir con su misión, así que los comandantes fueron bastante cautelosos con los tiempos de trabajo. Cada 45 segundos sonaba una alarma para que subieran al tejado un equipo de 8 soldados que tenía que palear los escombros radioactivos y tirarlos desde el techo. Recién les daba tiempo para poder dar unas paleadas, pero poco a poco contribuyeron más de 3.500 soldados solo en la primera semana, ya que después llegó un nuevo batallón de biorobots para encargarse del trabajo. Lo interesante es que hasta los generales subieron en varias ocasiones al techo, cargando escombros que irradiaban más de 1.500 roentgens. Cuentan que al finalizar los trabajos, las manos les dolían tanto y no podían moverlas. Después de varios meses de realizar el trabajo, los nombrados liquidadores son dados de baja honorosa, entregándoles un certificado de liquidador del ejército soviético y un bono de 100 rublos, que para 1987 aproximadamente serían unos 314 pesos o unos 15,000 pesos para este año 2023. Pero el gobierno creía que además de la generosa bonificación, debían de darles algo más simbólico, así que escribieron los nombres de todos los que intervinieron en las misiones en la última pieza de metal que fue colocada en el sarcófago. Miren nada más qué detalle. Décadas después, la ciudad de Pripyat sigue totalmente abandonada, a pesar de que los habitantes solo hayan sido reubicados por un par de semanas, además de que los veteranos del desastre y los habitantes de la ciudad aún siguen combatiendo contra la radioactividad, mencionando con mayor énfasis a todos aquellos que terminaron contaminados y que siguen con vida, ya que acuden al hospital número 6 de Moscú para recibir tratamiento de 2 a 6 veces al año, para lo que los médicos nombraron como el síndrome de Chernobyl, que en lo general afecta los riñones, corazón, estómago, hígado y el sistema nervioso. De acuerdo con algunas cifras del ejército, indican que de los más de 600,000 liquidadores, 20,000 ya están muertos y más de 300,000 son discapacitados. Pero estas son solo cifras militares, ya que recordemos que mucho tiempo se estuvieron ocultando información y por supuesto trataron de minimizar el accidente. Además de que estas cifras solo contabilizan a los liquidadores, más no a la población en general que vivía en la ciudad de Pripyat, Chernobyl y a todos los afectados en diferentes países, ya que en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, una senadora del Congreso tuvo en sus manos un documento de más de 600 páginas en las que se detalla lo que realmente había ocurrido y no las mentiras que le habían estado vendiendo a través de la prensa.
También descubrió que aparte de manipular las cifras de salud, modificaron la cifra de radiación que el ser humano debía de recibir. De alguna extraña y loca manera, los pacientes se curarían mágicamente si subían el nivel de radiación, a pesar de que llegaran vomitando sangre al hospital. Incluso hubo varios casos de contaminación radioactiva que culminó en cáncer de tiroides en la isla de Córcega, pero como el gobierno francés había negado que hubieran sido afectados por la nube radioactiva, no se atendió a estos pacientes y se les dio la espalda. En el 2006, la OMS publicó un estudio en el que indican que durante más de 20 años el desastre había cobrado más de 4.000 vidas a causa de cáncer de tiroides, cataratas y deformaciones. Y estas son solo algunas cifras que se tienen en algunos estudios, porque realmente se dice que no hay ningún estudio científico que pueda darnos la verdad de las víctimas que se cobró tal magnitud de accidente. Y si nos vamos un poquito ya a las épocas actuales, antes de que ocurra la guerra entre Rusia y Ucrania, de que se había separado la Unión Soviética, hubo varios rumores en esta zona de exclusión, porque muchos canales de internet o muchas leyendas urbanas empezaron a correr entre los habitantes, que decían que habían criaturas monstruosas en la planta nuclear, o en la ciudad de Pripyat, o en Chernobyl. Y esto motivó a muchos creadores de contenido a ir a investigar a estas zonas. Tal es el caso de un youtuber ucraniano, el cual no recuerdo en este momento su nombre. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, su puta madre! Se me olvidó que estaba este cabrón aquí. Disculpen ustedes la interrupción, pero hubo un pequeño contratiempo aquí en el estudio. Pero ahora sí, continuemos. Les decía que había un youtuber ucraniano que no recuerdo su nombre para este momento, pero en uno de sus videos tuvo una visita bastante rápida a la central nuclear de Chernobyl. Y la fama de este supuesto youtuber es retar a todas estas entidades paranormales o estos mitos que se tienen. Y lo que iba a comprobar con su viaje en esa ocasión era el mito de que si tocabas algo, te llevabas un objeto de esta zona, te podías contaminar con radiación. Lo curioso y lo más estúpido que se le pudo ocurrir a este sujeto fue tomar agua de uno de los estanques de la planta nuclear. Muchos le comentaban que estaba completamente loco, que esperaban que se muriera en un par de semanas o meses, pero lo realmente extraño es que este youtuber sigue con vida, no le sucedió nada. Al menos de que todo este video haya sido un montaje y hayan puesto agua totalmente normal en la zona y haberla ingerido, lo cual también es una posibilidad muy loca, porque cualquier cosa que pongas en esta zona radioactiva se va a contaminar. Entonces es muy extraño que no haya tenido ninguna secuela, pero si lo vemos subjetivamente no me parece nada loco. Porque si los del escuadrón suicida que se metieron a los túneles de la planta que estaba inundado con agua no les pasó nada y pudieron llevar su vida completamente normal, no me parece extraño que este sujeto no le haya pasado nada. Pero bueno, ese es uno de los asuntos que quería como que resaltar un poquito de los temas actuales, estas expediciones que se han estado dando. Muchísimos youtubers han entrado al reactor 4 o han estado en la ciudad de Chernobyl o Pripyat con sus trajes especiales, haciéndole a la mamada, con sus contadores Geiger. Obviamente no se quedan mucho tiempo en la zona, por lo cual no están expuestos a contraer la radiación. Pero bueno, poniendo un punto y aparte, si nos vamos a temas un poquito más actuales con esta guerra entre Ucrania y Rusia, se rumoreaba que posiblemente se podría dar una segunda explosión en la planta nuclear debido a los combates que se estaban dando en la zona, pero lo interesante es que este ha sido un territorio muy peleado por las tropas militares que por un tiempo del 2022 fue controlado por Rusia. Meses después, Ucrania contraatacó y les volvió a despojar la planta nuclear de Chernobyl. Entonces ha estado en bastante disputa esta zona, todavía hay bastantes estragos y se tiene miedo a que posiblemente en alguno de estos combates se llegue a afectar más la planta y llegue a explotar. Pero pues es una probabilidad de en 1.000.000. Así que no hay que tener mucho miedo a esto, solamente de que estos militares se están exponiendo a la contaminación radioactiva por las bases militares que se están estableciendo. Para poder finalizar este enorme episodio, me gustaría contarles una de las consecuencias que recibió México después de este mega desastre.
ya que varios países salieron afectados, entre ellos Irlanda, que atravesó por varias lluvias radioactivas, contaminando el suelo y pastizales en donde se alimentaba el ganado para la producción agrícola. Cada vaca o res que había comido hierba radioactiva quedó completamente intoxicada. A pesar de tener en cuenta las consecuencias, los irlandeses creyeron que lo mejor sería mover todo ese cargamento de leche y productos agrícolas a América Latina. Brasil fue uno de los países a los que les intentó vender, pero el gobierno astutamente decidió rechazar la oferta por el potencial peligro que se tenía. En ese momento había muchos rumores de lo que había sucedido y los medios de comunicación de Occidente que trataban de tirar el comunismo y tirarle mierda, pues hacían un pancho sobre todo esto. Así que el mundo estaba bastante preocupado por la radioactividad que podría afectar su país. En ese tiempo el embajador mexicano en Brasil, Antonio González, trató de advertir al gobierno de Miguel de la Madrid sobre estos productos contaminados. Sin embargo, las recomendaciones fueron rechazadas por el secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevero, que vio una gran oportunidad y adquirió 29,000 toneladas de leche en polvo irlandesa que brillaba en la oscuridad. La CONASUPO, o Compañía Nacional de Subsistencia Social, fue la encargada de controlar el pedido, ya que en ese tiempo eran los únicos permitidos en comercializar leche en el país. Esto quiere decir que tenían como un monopolio en el que ellos adquirían la leche, y si alguna empresa privada quería vender este producto tenía que hacer un trato específico con el gobierno. El 13 de junio de 1987, las 29,000 toneladas llegaron al puerto de Veracruz. CONASUPO se encargó de la distribución de los sacos de leche por todo el país. Eso sin contar el robo hormiga que siempre se presenta, haciendo llegar leche contaminada al mercado negro. Después de adquirir el producto, solo fue cuestión de tiempo para que los casos comenzaran a surgir. Tal es la situación de la zona naval de Veracruz, que había adquirido parte del cargamento ilegal, y ahora sus soldados tenían 6 brazos. Prácticamente se habían convertido en hombres jaiba. Esto no es la verdad. Lo que sí sucedió es que comenzaron a llegar con síntomas de contaminación radioactiva. Esta situación llamó la atención del almirante Miguel Gordillo, que tenía que recibir informes constantes sobre la situación de la base naval. De alguna manera, el almirante conectó los hilos y descubrió que posiblemente lo que había afectado a los soldados había estado en la comida, así que comenzaron a hacer un análisis de todo. Después de realizar varios estudios al menú que habían comido los soldados, descubrieron que habían dado un atole preparado con base de leche. Al principio creyeron que era leche entera y sus lactobacilos habían sido demasiado fuertes para los soldados, pero cuando se realizó un estudio de radiación, los niveles de cesio y yodo en la leche eran más de 100 veces lo permitido para el ser humano, lo cual alertó a toda la CONASUPO y alertó a todas las personas de que posiblemente estaban ingiriendo leche radioactiva, lo cual obviamente no quería que se supiera por el gobierno, así que utilizó todos los medios posibles para tratar de encubrir esta situación. De hecho, se realizaron varios estudios en los que se llega a contabilizar que de las 29,000 toneladas que se distribuyeron a lo largo del todo el país, cuando se tuvo que admitir por casualidad el accidente, solamente se pudieron recuperar 12,000 toneladas, lo cual nos hace pensar, ¿esas 17,000 toneladas realmente fueron ingeridas por el público o quedaron arrumbadas en algún almacén sin ser tocadas? Lo cual es muy interesante porque los casos de cáncer de tiroides en niños comenzaron a incrementar a partir de ese año, lo cual hace una conexión bastante peculiar con todas las personas que comenzaron a comprar los productos de la CONASUPO y alimentar a los niños desde que nacían con los productos de la CONASUPO. Lo interesante es que este caso salió a la luz porque uno de los afectados era un trabajador de la CONASUPO. Lamentablemente su hija contrajo cáncer de tiroides, por lo cual tuvieron que estar yendo constantemente al hospital, a la zona de pediatría donde convivían con las familias de otros niños enfermos. Lamentablemente, cuando fallece la niña, se empieza a dar cuenta de que hay un patrón extraño entre todos los enfermos que hay en el hospital, ya que todos son del mismo rango de edad que la niña.
después de un tiempo empieza a hacer diferentes pruebas con los alimentos, y cuando sale algún rumor de que posiblemente la leche que se estuvo ingiriendo en los años 1987 a 1989 posiblemente estaban contaminadas de radiación. Curiosamente empezó a investigar más y se dio cuenta de que una de las consecuencias de contraer esto es tener cáncer de tiroides. Entonces empieza a investigar, da con el embarque y escribe un libro que tituló como El caso Conazupo. Lo extraño y realmente curioso de todo esto es que esta es una historia que se convirtió prácticamente en leyenda, porque no muchas personas sabían del caso hasta hace unos años que se comenzó a viralizar en internet. Pero este libro que les acabo de mencionar se escribió hace algunas décadas, y si ustedes lo buscan en internet lo van a poder encontrar como no disponible en cualquier país, en cualquier librería, en cualquier formato. Prácticamente está desaparecido ese libro, solamente hay unas pocas copias, pero es de muy difícil acceso, lo cual es muy curioso de que haya sido un escándalo realmente impresionante que tuvo que tener las mayores consecuencias posibles para los responsables, que en este caso fue el secretario de Salud, que a pesar de que recibió la advertencia del embajador mexicano en Brasil, quiso comprar todas estas toneladas de leche contaminada. Pero ese es uno de los casos más impresionantes que se conecta directamente con el desastre de Chernobyl y que sí trajo consecuencias para México, porque al final de cuentas algunos estudios indican que a partir del año 1987 hasta la actualidad los casos de cáncer de tiroides se han visto incrementados exponencialmente en menores de 30 años. Lo cual es bastante preocupante y nos hace preguntarnos si el origen es la leche Conazupo radioactiva. Y bueno, ya teniendo un contexto más completo de todo este desastre, déjenme decirles que hay también unos cuantos mitos o leyendas que se tienen aquí en el país, como el famoso caso del Chernobyl mexicano, que ya se han hecho también muchos videos en internet explorando esta zona habitacional abandonada, pero no es por temas de radiación o contaminación radioactiva o algo por el estilo. No es nada por el caso, solamente son cuestiones legales que no se terminaron de arreglar y dejaron toda una unidad habitacional abandonada. Para darle como más misticismo le pusieron el Chernobyl mexicano, pero no tiene nada que ver. Si quieren tener un caso completamente radioactivo mexicano, tendríamos que voltear hacia el cobalto 60, que es de origen chihuahuense, que ese es un caso muy impresionante y que me gustaría contar en un episodio completo. Y bueno, ya para finalizar, como último regalo, también déjenme mencionarles el accidente que hubo en Ohio las últimas semanas. Un desastre químico que también tiene mucha relación con un episodio que se había grabado hace unos años, que se llama el desastre químico de Bhopal, que trajo innumerables muertes. Los medios de comunicación le han puesto como el Chernobyl 2.0. Es un caso que se sigue actualizando día con día, por lo cual no podría darles una información precisa en este momento, pero en el debido caso de que este programa siga existiendo y se tenga más información, podríamos hacer un programa de ese caso. Pero ahora sí, esto ha sido todo por este capítulo tan misterioso. Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Caballeros del Albedrío, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, en donde se van a poder estar enterando de todas las actualizaciones. También recuerden que pueden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, para que esta comunidad se siga haciendo mucho más grande. Pero bueno, esto ha sido todo, no tengo más que decir, nada más que agradecerles porque estén otro episodio más escuchando este programa. Mi nombre es Abel y nos escuchamos hasta el siguiente capítulo misterioso. Hasta la próxima.